En esta sesión hablaremos de fertilización edáfica, periodos de fertilización y fertilización foliar. El tomate. Buenos días, mi nombre es Julia Tibaná, soy ingeniera agrícola, hago parte del proyecto de frutas y hortalizas de exportación para la Gobernación de Cundinamarca y la empresa LST. El día de hoy vamos a hablar de fertilización en el cultivo de tomate. Bueno, inicialmente para realizar una correcta fertilización del cultivo de tomate debemos iniciar o como primer paso realizar un análisis de suelo para identificar las características de nuestra zona donde vamos a sembrar. Estas características pues nos definen qué debemos realizar, si debemos realizar enmiendas o si debemos realizar aplicaciones de materia orgánica y las correcciones en cuanto a aplicación de fertilizantes. Inicialmente, para realizar una buena toma de muestra de suelo, hay que tener en cuenta que se debe tomar lo más representativa posible del lote. Se toma con un palín y un balde en el cual se hace un recorrido en el lote lo más representativo posible. Lo más recomendado es en zigzag o en W. En cada punto de muestreo se toma una submuestra, la cual se toma eliminando los primeros 5 centímetros de suelo, que es donde está ubicado por lo general gramíneas o pastos o la cobertura de suelo. Esta se elimina, se quita esa capa. Seguidamente de que se elimina esta capa, tomamos una muestra, en el caso de tomate de 20-30 centímetros de profundidad. Esa submuestra se guarda en un balde y así sucesivamente se van a tomar muestras en todo el lote. Después de tener todas las muestras, se procede a hacer una mezcla muy homogénea y tratando de eliminar terrones, eliminar partículas que no sean de suelo, por ejemplo piedras o residuos de madera, residuos de pastos. De esta manera mezclamos y homogenizamos muy bien las submuestras que tomamos. Seguidamente la arrojamos sobre una superficie. En esta realizamos un círculo o tratamos de hacer un círculo con esta muestra y dividimos en 4 partes y tomamos un cuarto de esta cantidad de suelo y lo homogenizamos. Ese proceso lo realizamos hasta que nos queda aproximadamente 1 kilo de suelo para llevar al laboratorio. Luego de tener la muestra, por lo menos 1 kilogramo de suelo, se debe empacar en una bolsa lo más estéril posible, en el cual se debe marcar con el nombre de la finca, la zona donde está ubicada la finca, el departamento, el municipio, la vereda, y se debe enviar al laboratorio. En lo posible tratar de enviar la muestra lo antes posible, a más tardar 1 o 2 días, no demorar mucho tiempo la muestra, pues porque pierde sus características y nuestro resultado no va a ser el más cercano a lo que tenemos en realidad. Cada una de las muestras de suelo que recibe el laboratorio de LST se recolectan en bolsas selladas como esta, es una bolsa Ziploc en donde se mencionan cada uno de los parámetros que se van a analizar, quién la colecta, cuál es el cliente, los números de contacto, asimismo el cultivo asociado para esta muestra. Posterior a ello, lo que nosotros hacemos es recibirla, registrarla y posterior a ello se saca una porción de este suelo para cada uno de los laboratorios para realizar las diferentes pruebas o análisis físico-químicos. En este caso tenemos un tamizador el cual nos permite separar por granulometría los diferentes tamaños de partículas de estas muestras. Antes de realizar este procedimiento, lo que nosotros necesitamos hacer es secar esta muestra. Nosotros secamos las muestras de 40 a 60 grados Celsius dependiendo del método o el parámetro que nosotros vayamos a determinar en el laboratorio. Posterior al tratamiento térmico de las muestras recibidas, se inspeccionan así. Es un proceso de secado que elimina completamente el agua de la muestra y queda básicamente una agrupación de suelo compacto. Posterior a ello, lo que nosotros tenemos que hacer es tamizarlo con el fin de garantizar que las partículas que nosotros vamos a analizar sean menores al tamaño de 2 milímetros. Entonces, la idea es con un mortero romper y homogeneizar todo lo que es la muestra.
Vamos a seguir haciendo el procedimiento hasta que toda la muestra se vea homogénea y posterior a ello la pasamos a un tamizador. Con el fin de separar el tamaño de partícula que hemos obtenido, vamos a pasarlo por un tamiz estándar 2. Como podemos observar, las partículas que son de tamaño menor o igual a 2 milímetros pasan a través del tamiz, mientras que las que son mayores se quedan encima. Entonces estas que están encima, vamos a volver a ponerlas en el mortero para poder volver a reducirlas. El laboratorio del EST realiza diversos análisis físico-químicos a muestras de agua y de suelo para uso agrícola. Asimismo, tenemos diferentes metodologías para ello asociadas a la determinación de estos parámetros. Una de ellas es el método potenciométrico. Pero, ¿por qué es importante analizar parámetros físico-químicos en el laboratorio para este tipo de muestras, agua y suelo? Pues básicamente para determinar cuál es el estado actual de esos suelos y de esas aguas con respecto a los requerimientos nutricionales que requieren las plantas. Entonces, básicamente, cada una de lo que son las plantas requieren unos nutrientes, macro, micronutrientes esenciales para poder desarrollarse óptimamente. ¿Esto qué significa? Básicamente significa que el suelo le provee a la planta ciertos nutrientes básicos para que ella se pueda desarrollar. Sin embargo, tiene que haber un complejo sistema entre el suelo y el agua. Asimismo, el agua es el otro factor que le aporta esos macro y micronutrientes esenciales. Sin embargo, aparte de estos compuestos y elementos, tenemos otras consideraciones a tener en cuenta. ¿Cuáles son estas? Lo que es pH y conductividad. ¿Para qué nos sirve el pH? Básicamente el pH nos determina la acidez o la alcalinidad en el suelo. En cuanto a los resultados, debemos siempre asesorarnos por un ingeniero, agrónomo o agrícola, que nos ayude en la interpretación de estos resultados. Por lo general nos arroja unos valores en cuanto a nutrientes que siempre se deben comparar con un valor de referencia para el cultivo que voy a sembrar, en este caso tomate. De acuerdo a esta comparación se define qué cantidad o no de nutrientes debo adicionar. Otra característica que debemos tener en cuenta y que aparece en el resultado de los análisis de suelo es el valor del pH. Esto nos determina la reacción ácida del suelo, en nuestro suelo cómo está o cómo está frente a este parámetro, en el cual si nuestro resultado nos arroja valores inferiores a 5,5, nos limita la absorción de otros nutrientes como son el calcio, el magnesio y el potasio, y no permiten que sean absorbidos por la planta. Estos nutrientes pasan a la fracción soluble de suelo y pues son lixiviados y se pierden, lo que no facilita la absorción por las plantas. Y entonces vamos a tener pues deficiencias posteriormente cuando esté en desarrollo el cultivo. En cambio, si tenemos un suelo de tipo básico o suelos calizos, vamos a tener abundancia de calcio, en el cual nos limita la absorción de otros nutrientes como el hierro. En este caso debemos hacer también una enmienda. Por lo general le aplicamos una fuente de azufre, el cual a través de las bacterias en el suelo se convierte en ácido sulfúrico y nos ayuda a bajar el pH. Otro factor importante en el resultado de los análisis de suelo es el contenido o el porcentaje de materia orgánica presente en el suelo que vamos a cultivar. Es muy importante porque la materia orgánica nos define en parte la fertilidad del suelo. La materia orgánica tiene la capacidad de retener cationes, en este caso calcio, magnesio, potasio, lo que nos ayuda a que en la zona radicular estén estos nutrientes disponibles para que la planta los pueda absorber. Además de esta ayuda que presenta la materia orgánica, también nos genera una buena estructura de suelo y nos mejora, digamos, el desarrollo o la mejor penetración de las raíces para lograr un mejor desarrollo de las plantas. Para el cultivo de tomate requerimos que el suelo por lo menos tenga el 5% de contenido de materia orgánica para poder lograr un buen desarrollo. En cuanto a la fertilización para tomate, teniendo ya los resultados de nuestro análisis de suelo, iniciamos con una fertilización base,
la cual se realiza en la cama de siembra antes de insertar la plántula en el hueco de siembra. Esta fertilización se puede realizar el día anterior para evitar, digamos, daños si de pronto llega a tener un contacto con la raíz de la planta. Esta fertilización base se realiza con aplicación de materia orgánica, ya que nuestros suelos, por lo general, en las zonas donde sembramos tomate, por los porcentajes de materia orgánica siempre tienden a ser bajos. Son más suelos de tipo arcilloso, por lo cual necesitamos agregar materia orgánica para estabilizar un poco la estructura y también para ayudar en la formación radicular. Además de materia orgánica, también adicionamos un fertilizante de tipo edáfico granular. Un inicio puede ser del orden de un 13-26-6, en el cual le aportamos nitrógeno, fósforo y potasio, los cuales nos ayudan a que en el inicio de la planta pueda tener un mejor desarrollo radicular y foliar. Adicional, agregamos también micorrizas o un bioestimulante, el cual nos ayuda a tener una mejor absorción por parte de la raíz y de tener más disponibles los nutrientes en la etapa inicial del cultivo. Es también importante, muchas veces olvidamos los elementos menores, que aunque no se necesitan en una gran proporción, sí es bueno agregar para no tener deficiencias de ningún tipo y así se pueda lograr un desarrollo de la planta mucho mejor. En la siguiente tabla podemos observar las cantidades típicas que utilizamos en función pues, de análisis de suelo en las zonas de cultivo de tomate y las cantidades que utilizamos en kilogramos por hectárea para aplicar en el inicio del cultivo o en la fertilización, digamos, de base o de presiembra. La aplicación de fertilización de base o de presiembra se puede realizar o sea antes de instalar el mulch. Se puede regada o distribuida sobre la cama de siembra, o bien lo que más se ve en los cultivos de tomate y también lo más recomendado por un uso adecuado de los fertilizantes es la aplicación por sitio de siembra, agregando 200 gramos por sitio de esta mezcla, 100 gramos de materia orgánica, 50 gramos del fertilizante de inicio, puede ser un 13-26-6 o cualquier otro fertilizante de tipo edáfico que me garantice una buena cantidad de nitrógeno y fósforo. También agregamos 45 gramos de micorrizas y 5 gramos de elementos menores. Con esto completamos los 200 gramos por sitio de la mezcla para aplicación presiembra. La fertilización de mantenimiento en tomate se realiza a través del riego, lo que llamamos fertirriego. Para calcular estas cantidades se debe tener en cuenta que el tomate requiere macronutrientes como el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio, el azufre y elementos menores como el boro, el manganeso, el zinc, el hierro. Se debe tener también, digamos, cuidado en mantener la relación del nitrógeno para no excedernos, porque esto nos frena pues, la producción de frutos. En inicio, si es muy necesario el nitrógeno, se debe mantener una relación 1 a 1 entre nitrógeno y potasio, y ya en etapa de producción ya manejamos una relación de 1 a 3 entre nitrógeno y potasio, porque en esta etapa pues, ya necesitamos que el fruto entre en formación y engruese. Por tanto, necesitamos una cantidad un poquito mayor de potasio que de nitrógeno. Las cantidades de nutrientes a utilizar en la fertilización de mantenimiento para tomate, por lo general, se calculan en función pues, de las etapas de desarrollo del cultivo. Se manejan ciertas cantidades en etapa inicial o vegetativa, se manejan cantidades, otras cantidades, digamos, en etapa reproductiva y otro tipo de cantidades en la etapa de producción. Normalmente hacemos un cálculo o se tiene el cálculo de la cantidad de nutrientes en función pues, del análisis de suelo, como ya lo dijimos,
Y a partir de estos datos obtenemos una cantidad requerida en función de la producción que yo quiera tener o en las toneladas por hectárea que yo quiera producir. Cada nutriente tiene un requerimiento por parte de la planta, el cual está basado en el consumo que ella tiene de cada nutriente. Es así como nosotros, a partir de la producción que se quiera tener, asimismo se debe alimentar la planta para que se logren las producciones objetivo. En la siguiente tabla podemos observar los requerimientos de nutrientes en kilogramos por tonelada producida por hectárea de cada nutriente. En el caso del nitrógeno, hablamos de 2.8 kilogramos por tonelada producida por hectárea. Fósforo del 0,5 kilogramos, potasio de 3,6, calcio de 1,6, magnesio 0,4, azufre 1, boro 0,015 y zinc 0,08. Los kilogramos se multiplican por las toneladas que yo quiero producir por hectárea y de esta manera logro la cantidad en toneladas o en kilogramos de nutriente que debo aplicar para lograr la producción objetivo. Por ejemplo, en el caso del nitrógeno, tenemos un requerimiento de nutriente de 2.8 kilogramos por tonelada producida por hectárea. Si queremos lograr un rendimiento de 80 toneladas por hectárea, entonces necesitamos aplicar 224 kilogramos de nitrógeno para lograr este objetivo. Después de que nosotros obtenemos la cantidad de cada nutriente a aplicar, debemos pasar esta cantidad de nutriente a la forma comercial como lo conseguimos. Porque pues como ya sabemos, nitrógeno en el mercado no se va a conseguir como nitrógeno, sino que se va a conseguir como nitrato de amonio o como otra fuente, digamos, combinada, de donde nosotros debemos obtener la cantidad de nitrógeno que debemos comprar en forma comercial para lograr ese objetivo de nitrógeno al que queremos llegar. Normalmente para fertirriego hay muchas mezclas y muchos productos que podemos encontrar, como lo observamos en esta tabla. Se debe tener en cuenta la fuente del producto comercial que yo voy a obtener o voy a comprar, porque pues de esto depende la facilidad con que se disuelva y la facilidad para aportar los nutrientes. Como ya mencionamos, el cultivo o la fertilización se debe realizar en función a la etapa del cultivo en la que me encuentre. El cultivo pues tiene tres etapas claves. Una es el estado vegetativo, otro es el estado reproductivo y el estado productivo. Normalmente nosotros en fertilización para tomate, dado que es vía fertirriego o vía riego, hablamos de concentraciones más que de kilogramos, hablamos de partes por millón, que es una medida de concentración, donde está en función de los kilogramos, digamos, que disuelvo en cierta cantidad de agua. Hablando en este sentido, el tomate requiere ciertas cantidades, como ya lo dijimos o como lo hablamos anteriormente, en kilogramos, en partes por millón, por ejemplo, para el caso del nitrógeno, como ya lo mencionamos. Para la etapa vegetativa, que estamos hablando de los 0 a los 30 días después de siembra, el tomate necesitaría 40 partes por millón de nitrógeno para suplir esta necesidad en estado vegetativo. En la etapa reproductiva, que estamos hablando de los 31 a los 90 días después de trasplante, también estaríamos hablando de 40. Y para la etapa productiva, que estamos hablando de mayor a los 90 días después de trasplante, también manejamos una dosis de 40 o manejamos una concentración de 40 partes por millón para el nitrógeno. Este es el único elemento pues que se mantiene un poco constante. Los otros varían de acuerdo a las necesidades y también, como ya hemos reiterado, en función también del análisis de suelo. Acá estamos hablando de unos requerimientos básicos y muy generales, pero todo siempre se debe verificar y siempre se debe correlacionar con el análisis de suelo. En cuanto a micronutrientes, igualmente cada periodo
o cada etapa fenológica del cultivo pues necesita un requerimiento diferente, el cual también está dado con base en el requerimiento del cultivo, la extracción del cultivo y cruzado con el análisis de suelo. Acá en esta tabla podemos observar algunos de los requerimientos de los micronutrientes para el cultivo de tomate. Teniendo en cuenta la tabla de requerimientos y realizando pues los cálculos necesarios, obtenemos un valor en gramos por litro de nutriente a aplicar o de producto comercial a aplicar. Este dato debemos tener en cuenta que como es la aplicación es vía riego, este dato lo utilizamos basándonos en que por hectárea en promedio sembramos 22.000 plantas, las cuales en etapa, digamos, en su mayor consumo de recurso hídrico o de agua es de 1 litro por planta. Si tenemos 22.000 plantas, estaríamos consumiendo 22.000 litros de agua en cada aplicación de riego. Si tenemos el dato de la cantidad de fertilizante por litro de agua usado, hacemos la multiplicación y de esta manera obtenemos la cantidad de producto comercial utilizado para suplir la necesidad del nutriente, sea calcio, sea potasio o sea nitrógeno o alguno de los nutrientes requeridos. Podemos observar para cada etapa fenológica del cultivo y en función de algunos productos comerciales utilizados, qué cantidad de producto utilizaríamos en kilogramos hectárea día para suplir pues las necesidades del cultivo. Por ejemplo, acá podemos observar el sulfato de magnesio, el cual es una fuente de magnesio, en donde el requerimiento, digamos, es de 0,044 gramos por litro de insumo y usando 22.000 litros por hectárea de agua al día, logramos que obtenemos que el aporte de sulfato de magnesio va a ser de 1 kilogramo hectárea día. Lo que nos va a variar, eso sería en la etapa vegetativa, que es de los 0 a los 30 días después de trasplante. Ya en la etapa reproductiva, de los 31 a los 90 días después de trasplante, estaríamos hablando de que necesitaríamos 2.1 kilogramos por hectárea día de sulfato de magnesio. La aplicación de fertilizantes cuando se hace vía fertirriego, como ya pues hemos visto, como la mayoría de agricultores saben, se debe hacer una premezcla o una mezcla de fertilizantes antes de enviarlo al fertirriego o al sistema de riego. Normalmente se hace la mezcla de fertilizantes en una caneca o en un tanque de mezcla. Lo ideal es que este tanque de mezcla lleve un medidor o algo que nos controle la cantidad de fertilizante que se está agregando al sistema de riego para la aplicación. En este caso, un ejemplo es el caso del Venturi, que nos raciona el fertilizante. De esta manera va a ser más homogénea la distribución en el sistema de riego y todas las plantas pues van a tener el mismo aporte. En el tanque de mezcla, como ya sabemos, para la aplicación de fertirriego no se pueden aplicar todos los fertilizantes un solo día. Como ya muchos agricultores pues deben conocer, debemos realizar las mezclas en función de la compatibilidad de productos a utilizar, porque muchos de ellos pues tienen problemas en mezcla. Las incompatibilidades más conocidas pues son, por ejemplo, el fósforo, que tiene problemas con los nitratos o con los sulfatos, o nitratos, por ejemplo, de magnesio, de calcio o sulfato de magnesio no se puede mezclar en un mismo tanque de mezcla con fósforo. Teniendo en cuenta esta característica o este factor, se deben realizar pues mezclas diarias de productos compatibles y se hacen aplicaciones cada 3 días o cada 5 días en función pues de los requerimientos. Estas mezclas compatibles se aplican cada cierto tiempo y dependiendo del tiempo o del largo de tiempo que yo me demore en aplicar el producto, depende también pues la cantidad diaria que yo aplique. Como tenemos un dato de cantidad de producto diario, si me demoro 2 o 3 días, a los 3 días debo aplicar pues la cantidad
de nutriente multiplicado por 3 para que me supla las necesidades de la planta. Tenemos por acá un ejemplo de un nitrato de calcio, el cual por lo general debe aplicarse solo porque siempre tiene problemas en mezcla con otro tipo de nutrientes, a menos de que sea otro nitrato, pero el calcio sí tiende a tener problemas de mezcla con otros productos, por ende el nitrato de calcio tiende a aplicarse solo. Si en mi día 2 aplico de 2.6 kilogramos hectárea día, si yo lo aplico cada 3 días, pues tendría que aplicar ya no 2.6 kilogramos, sino 10.4 kilogramos por hectárea día. En esta tabla pues vemos otros productos, pero la idea es pues distanciar las aplicaciones o en lo posible las mezclas para una mayor eficiencia de los productos. Adicionalmente pues a la fertilización de mantenimiento realizada vía riego, que por lo general es diaria, desde el inicio hasta el final del cultivo, también realizamos aplicaciones foliares, las cuales ayudan y son un complemento para resolver deficiencias puntuales, ya que las plantas pues vía foliar no absorben una gran cantidad de nutrientes, pero sí son una ayuda, digamos, puntual de algún elemento o de alguna deficiencia que se presente, son una ayuda para corregir este tipo de deficiencias. Normalmente se utiliza en estados iniciales aplicaciones de nitrógeno, de fósforo o de elementos menores para ayudar pues digamos en la parte vegetativa de la planta. Ya en la parte de producción pues utilizamos ya ayudas o complementos como potasio, calcio y boro. Potasio pues porque nos ayuda al movimiento de nutrientes hacia el fruto, y calcio y borio pues nos ayuda en la formación, digamos, como tal del fruto. Vía foliar también podemos hacer uso de las fitohormonas, las cuales son sustancias orgánicas que nos ayudan, no se definen como nutrientes, sino es una sustancia que ingresa a la planta y nos ayuda en los procesos o agiliza ciertos procesos para lograr una mejor reacción de la planta frente a los nutrientes aplicados. Es una ayuda frente a las condiciones, algunas condiciones adversas a las que se presenta el cultivo, y también es una forma de incentivar o estimular la planta para que mejore su producción. Estas fitohormonas se usan en cantidades muy bajas y las más utilizadas en tomate son auxinas y gibberelinas, usadas en siembra y estados vegetativos, y citoquininas usadas en siembra y también en producción. Para el desarrollo de cualquier cultivo es necesario que se provea o que se adicione o que haya presencia en el suelo de nutrientes, en este caso pues macronutrientes, micronutrientes, los cuales siempre son necesarios. No hay que desbalancear, tratar de no realizar un desbalance en las aplicaciones. Ya tenemos, como ya sabemos, hay nutrientes que compiten entre sí, unos frenan la asimilación de otros, como hay unos que sinergizan pues la asimilación de otros, ¿no? También ocurre. En cuanto a nutrientes, hablamos de los macronutrientes, en donde para el caso de tomate necesitamos o utilizamos o requiere el tomate nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, azufre y magnesio. Digamos que son los macronutrientes más utilizados y más requeridos por la planta. En cuanto al nitrógeno, es encargado, digamos, de la síntesis de proteínas, siempre interviene en las funciones de crecimiento y de rendimiento del cultivo. Es un componente pues clave de las enzimas, de las vitaminas y de la clorofila, por tanto es de vital importancia pues en la formación de la planta, ya que intervienen en el crecimiento, digamos, de la planta. Por eso siempre tratamos de usar cantidades más altas en etapa vegetativa para incentivar pues la formación de raíces, tallos y hojas.
En cuanto al fósforo, interviene en la división celular, en la formación de estructuras y de transferencia de energía. Este nutriente es de vital importancia en las primeras etapas, en la parte vegetativa, en la parte reproductiva, ya que interviene pues, en el desarrollo radicular y en la formación de flores. En cuanto al potasio, interviene en el transporte de azúcares, en el control estomático, por eso en tiempos, digamos, de déficit hídrico, es de vital importancia ayudar con aplicaciones de potasio, ya que nos ayuda a controlar, digamos, el estrés por déficit hídrico. Además, es un cofactor de muchas enzimas y reduce la susceptibilidad de la planta a las enfermedades, ya que participa en el transporte de azúcares. Es de vital importancia pues, en la formación de fruto, ya que es la época donde la planta transporta todos sus azúcares y nutrientes hacia el fruto. En cuanto al calcio, forma parte de la pared celular y de esta manera también pues, reduce la susceptibilidad de la planta a la incidencia o el ingreso de enfermedades. Es un componente pues, clave de la célula y nos ayuda, digamos, ya que hace parte de las paredes celulares. Su aporte es muy importante en la formación de fruto y de estructuras como tallo y hojas, pero más en la formación de fruto. Por eso en algunos momentos es necesario aplicarlo cuando el fruto presenta situaciones adversas que pueden dañar su estructura. Fomenta también la germinación del polen y ajusta algunos sistemas de enzimas que influyen en el crecimiento y salud de las células y tejidos. En cuanto al azufre, participa en la síntesis de aminoácidos como la cistina y la metionina. El magnesio forma parte central pues, de la molécula de la clorofila. Por ende, si tenemos deficiencias de magnesio, tendemos no tendríamos una fotosíntesis adecuada, lo que pues nos genera problemas. Por eso vemos muchas veces en las deficiencias de magnesio formaciones cloróticas en las hojas. Deficiencias pues de los macronutrientes podemos observar en cuanto al nitrógeno. Cuando tiene deficiencia de este nutriente, la planta de tomate pues se ve un poco más pequeña, más delgada, con hojas cloróticas, sobre todo las hojas más viejas. Cuando la deficiencia ya es muy continua, estas hojas pues se tienden a caer, la planta pues frena su crecimiento y no va a tener un desarrollo adecuado. En cuanto al fósforo, las deficiencias se pueden observar con hojas demasiado oscuras o verde oscuro. Algunas veces se presenta quemado en los bordes o necrosis en los bordes de las hojas y coloraciones de tipo púrpura. Cuando las deficiencias de fósforo son muy marcadas, pues vamos a tener un desarrollo también radicular deficiente y la planta se va a quedar también pequeña, de un porte bajo. También cuando existe deficiencia de fósforo, pues la floración va a ser deficiente, los frutos pues van a ser más pequeños y van a tender a madurar más rápidamente. En cuanto al potasio, las deficiencias se observan en las hojas con nervaduras oscuras y hojas cloróticas. Muchas veces los bordes presentan un quemado. En cuanto al fruto, se ve mayormente afectado por la deficiencia de este nutriente, ya que no logra su tamaño adecuado o en algunas ocasiones también presenta malformaciones por deficiencia de este nutriente. En cuanto al calcio, el síntoma pues, más representativo es la pudredumbre apical, la cual se observa en el fruto como una mancha hundida de color negro o color café oscuro, lo cual es un factor importante y de pérdida de rendimiento en el cultivo. Las deficiencias de calcio también se pueden manifestar, se pueden observar en estados vegetativos de la planta, donde las hojas presentan malformaciones en sus nervaduras y a veces necrosis en alguna de sus bordes.
o en alguna parte del tallo. En cuanto al azufre, las deficiencias se observan en hojas jóvenes. Se caracteriza por una clorosis que pasa de un verde amarillo a un amarillo por completo. Se parece mucho a las deficiencias de nitrógeno, sin embargo, se inician desde las hojas jóvenes. De esta manera damos por terminada la sesión número 7. Agradecemos la atención brindada.